Buenas, soy Alexander Intriago Pérez, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Medicina de la grandiosa Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema importante, antibióticos. Vamos a hablar de parte de ellos. Uno de ellos es las lincosamidas. Vamos a ver que las lincosamidas van a ser antibióticos que se derivan de un hongo denominado el hongo Streptomyces lincolnemis. Esto Streptomyces lincolnemis se llama así porque generalmente crece en una parte de Estados Unidos que se denomina Lincoln. Entonces, por eso el nombre de lincosamidas. Vamos a ver que estos contienen un ácido unido a un aminoazúcar. Generalmente hay una gran diferencia entre lo que es una lincosamida y una clindamicina. La clindamicida va a tener un cloro en el séptimo carbono desoxi de la lincomicina, lo que le va a dar mejor biodisponibilidad, mejor farmacocinética y más espectro antibiótico. Vamos a ver que van a tener un mecanismo de acción muy parecido a los macrólidos. Vamos a ver que se van a unir a la unidad 50 o los ribosomas en los mismos receptores que la eritromicina y el cloranfenicol. Vamos a ver que vamos a tener que se van a unir a esta unidad 50S y van a hacer que la peptidiltransferasa y la monoacetil ARNTT no se unan y por lo tanto la bacteria no pueda producir adecuadamente las proteínas necesarias, y cuando no las produce, pues la bacteria tiende a morirse. Generalmente, cuando microorganismos tienen resistencia, van a tener resistencia cruzada a la eritromicina, la lincomicina y algunos otros macrólidos. Vamos a ver que su espectro de acción va a ser en bacterias gram positivas y anaerobias, y gram positivas y parte de gram negativas. En el cuadro de aquí, este cuadro de la derecha, podemos ver algunas bacterias a las cuales son sensibles y resistentes. Sensibles tienen la S y resistentes obviamente la R. La clindamicina es uno de los es de 2 a 4 veces más potente que la lincomicina por el cloro que lleva, y la clindamicina se absorbe bien después de su administración por vía oral. La lincomicina casi no se usa, lo que más se usa es la clindamicina. Vamos a ver que después de su administración oral, el tiempo máximo cuando encuentre sus concentraciones más riquemas es de 1 hora. En 1 hora vamos a tener que la clindamicina ha encontrado sus concentraciones máximas, con una concentración máxima de 2.8 miligramos sobre litro, con cada dosis de 150 miligramos. Si damos una dosis de 300, obviamente vamos a tener más concentración a nivel corporal, lo que va a tener un mayor efecto, pero también una mayor toxicidad. Vamos a ver que llega muy mal al sistema nervioso central, por lo que no va a atravesar la barrera hematoencefálica, pero esta puede atravesar lo que es la barrera placentaria. Vamos a ver que se va a unir a proteínas en un 65 a un 90%, y se va a excretar por lo que es la vía biliar. Vamos a ver que entre sus principales contraindicaciones vamos a tener que puede producir dolor intramuscular porque duele mucho cuando se pone, tromboflebitis y colapso cardiovascular. Entonces hay que dar con mucho cuidado, ya que si damos muy rápido el paciente puede colapsar. Entre sus efectos gastrointestinales vamos a ver que provocan vómitos, diarrea, náuseas y dolor en el epigastrio. Una contraindicación bastante peligrosa, vamos a ver que puede producir lo que es colitis pseudomembranosa. Esta colitis pseudomembranosa es muy peligrosa para los pacientes, ya que los puede conllevar a una muerte si no se tiene cuidado. Puede presentar también reacciones alérgicas y displasias hematológicas como anemia plástica, no se produce insuficiente producción de glóbulos rojos, no se producen glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que también va a elevar lo que son las enzimas hepáticas, tanto la GTO como la GTP. Entonces aquí vemos el fármaco clindamicina, lincomicina, ácido fusídico. Vamos viendo cómo son sus presentaciones, por donde se dan, vía intramuscular o vía intravenosa. Vamos a ver que la clindamicina va a haber en dosis de 150, 300 y 600, la lincomicina en 300. Vamos a ver su concentración máxima en la sangre, va a ser de 2.5, de 4.8 a 6, de 10,
y aquí vemos, eso es importante, su función renal y la insuficiencia renal grave, la vida media. Generalmente la clindamicina tiene una vida media de 2 a 4 horas, pero en insuficiencia renal grave esto se puede ir de 3 a 4 o incluso hasta 6 horas. Eso es importante. Abajo vamos a ver la dosificación de lincosamida y ácido fusídico. Va a ser que la clindamicina se da de 150 a 250 miligramos cada 6 horas. Y por vía parenteral de 150 a 900 miligramos cada 6 horas. Por vía oral vamos a ver que en niños la dosis pediátrica va a ser de 2.5 miligramos kilogramo cada 6 horas. Y por vía parenteral de 2.5 a 10 miligramos kilogramos cada 6 horas. En recién nacidos no se recomienda ni en la primera semana ni en la cuarta semana. La lincomicina casi no se usa y el ácido fusídico es más de uso tópico. Ahí pasamos a otro grupo importante que son las polimixinas. Las polimixinas generalmente se derivan de una bacteria que va a ser el Bacillus polymyxisa, por eso su nombre, y se utilizan, hay varios tipos de polimixina, A, B, C, D, E, pero las que más se usan son generalmente la B y la E. La E denominada colistina, la polimixina E colistina. Actúa exclusivamente sobre bacterias gram negativas, sobre todo en Pseudomonas aeruginosa, que produce gangrena gaseosa. Se comportan como detergentes catiónicos o surfactantes, por lo que van a destruir lo que es la pared bacteriana. El calcio va a reducir la actividad intrabacteriana in vitro porque interfiere en la fijación del antibiótico a la membrana. La resistencia de las bacterias a las polimicinas se debe a mecanismos que reducen la accesibilidad del antibiótico a los sitios de unión de la membrana. No se absorben en el tracto gastrointestinal, no atraviesan la barrera hematoencefálica y ni líquidos pleurales o sinoviales, por lo que este medicamento va a ser un poco bastante complicado su trato. Entonces vamos a ver que se emplea generalmente en forma local, en aplicación tópica, en forma de aerosol o soluciones tópicas. Generalmente la colistina en dosis de 2.5 a 5 miligramos kilogramos por día también se puede usar por vía intramuscular y se excreta por vía renal. Recordemos entonces, la polimixina B es tópica y la colistina se puede usar para infecciones a otros niveles, cuando si queremos atacar a las bacterias dentro de nuestro cuerpo. Se da en dosis de 2.5 a 5 miligramos kilogramos por día por vía intramuscular y se excreta por vía renal. Vamos a ver que va a tener una vida media de 4 o de 5 horas, y vamos a ver que la colistina y la polimixina va a tener una vida media de 6 a 7 horas. Y puede extenderse de 48 a 72 horas en pacientes anúricos que presenten una insuficiencia renal bastante grave. Generalmente esta se va a eliminar en orina de 2 a 3 días. Vamos a ver que los principales efectos adversos van a ser nefrotoxicidad y neurotoxicidad, y también estos se pueden dar por vía inhalatoria. Aquí vemos el colismestato, que es la colistina, y la polimicina B-sulfato. Vamos a ver que se da de 3 a 5 miligramos kilogramo día y de 2.5 a 3 miligramos kilogramo día. El primer día se deben usar 3 miligramos kilogramo y después de 1.5 a 2 miligramos kilogramo día, al igual que el segundo, de 2.5 miligramos kilogramos y después de 1 a 1.5 miligramos kilogramos días. El incremento de creatinina, esto es importante en el caso de que sean pacientes de insuficiencias cardíacos, pero esto no tiene mucha importancia clínica ahora. Debemos tener otro medicamento que es la mupirocina. La mipuricina generalmente va a tener una estructura química muy particular, por lo que no se engloba en un grupo de antibióticos, pero lo vamos a estudiar juntos con estos. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas al competir con la isoleucina por su sitio de fijación en la enzima isoleucil ARNT sintasa, por lo que también va a provocar que la bacteria no pueda generar proteínas. Se administra exclusivamente por vía tópica, porque tras la administración sistémica es metabolizado casi por completo y con gran rapidez por el hígado. Entonces este medicamento es tópico por excelencia. Es activo contra Staphylococcus aureus, incluso resistente a la samidicilina, y Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis y Neisseria gonorrhoeae. Podemos ver entre sus principales reacciones adversas, que son locales, generalmente produce dermatitis de contacto, prurito o eritema. Vamos a tener otro medicamento que es la bacitracina. Generalmente
va a ser un polipéptido que también va a ser producido por una bacteria, la Bacillus subtilis. Generalmente produce una sustancia que se denomina la bacitracina A. Esta bacitracina va a ser bactericida, actúa en la membrana interfiriendo con la síntesis del péptido glucano al impedir la regeneración del lípido transportador. Su actividad antibacteriana generalmente es en gram positivas, porque recordamos que las gram positivas tienen más pared y son más susceptibles a medicamentos como beta-lactámicos, pero esta bacitracina también va a tener un mecanismo parecido, pero no igual. Entonces va a ser activo contra estafilococos, streptococos y clostridiums. Generalmente se dan por vía parenteral. Su tiempo de vida media va a ser más o menos de 4 a 6 horas. El problema de este es que va a ser muy nefrotóxica y va a presentar lo que se denomina una necrosis glomerular y tubular, que puede llevarnos a muchos problemas renales. Su uso generalmente se ha reducido a tópicos, a pomadas, y la bacitracina se aplica en concentraciones de 500 unidades por gramo y en soluciones a concentración de 10.000 unidades mililitro. Estas unidades gramo y esta bacitracina es muy poco usada a nivel hospitalario por su nefrotoxicidad y porque hay mejores medicamentos y menos tóxicos. Spectinomicina, vamos a ver que va a ser producido por un hongo que es el Streptomyces spectabilis. Su mecanismo de acción es parecido a los aminoglucósidos. Actúa pues sobre la unidad 30, es el ribosoma, donde probablemente inhibe la etapa de translocación en la síntesis de las proteínas. Va a tener un espectro antimicrobiano en gram positivas y gram negativas e Neisseria gonorrhoeae. En la gonorrea, la dosis en adultos es de 2 a 4 gramos en una dosis única, y en niños con menos de 45 kilogramos se dan 40 miligramos kilogramo en dosis única. En las infecciones diseminadas, 2 gramos cada 12 horas durante 3 días. Es muy activo contra la gonorrea. Generalmente se da por vía intramuscular. Va a ser eliminada por el riñón, va a ser poco tóxica y su vida media va a ser de 1 a 3 horas. Vamos a tener otro medicamento que es la fosfomicina, que va a atacar varias especies. Generalmente la fosfomicina se deriva de varias especies de hongos del género Streptomyces. En la actualidad se obtiene por síntesis. Su activación va a ser bactericida y consiste en el bloqueo del primer paso de la síntesis de la pared bacteriana, que es el fosfoenolpiruvato. Entonces va a bloquear al fosfoenolpiruvato y así no se va a producir la pared bacteriana y por lo tanto la bacteria no produce pared, y si no produce pared se muere. Va a tener efectos sobre Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Neisseria y Staphylococcus aureus. Generalmente se puede usar por infecciones urinarias, por gérmenes sensibles, a dosis de 500 miligramos cada 6 horas por vía oral. La dosis por vía intramuscular es de 1 gramo cada 8 horas y por vía intravenosa de 2 a 4 gramos de cada 6 a 8 horas. Tenemos otro medicamento que es uno de los últimos, que es el ácido fusídico, que se deriva del hongo Fusidium conocidium. Tiene una estructura esteroidea relacionada más o menos con una cefalosporina. Exclusivamente es un medicamento que ataca bacterias gram positivas. Generalmente actúa sobre Staphylococcus aureus, inhibiendo la síntesis proteica de la bacteria. Puede interferir con el factor G implicado en los procesos de translocación. Incluso actúa sobre metilino resistentes. Se elimina por bilis y ese es el 97% en proteínas. Sus reacciones adversas son diarrea y erupción dérmica. Este ácido fusídico generalmente se usa más en tópicos que por vía parenteral. Generalmente más se usa en tópicos. Tenemos otro medicamento que es la fidaxomicina, que es un antibiótico de estructura macrocíclica activo sobre el Clostridium difficile. Su efecto es específico sobre esta bacteria sin afectar al resto de la flora intestinal. Su efecto es tópico y no se absorbe a nivel gastrointestinal. Entonces ya sabemos, si sospechamos de una infección por Clostridium difficile, vamos a dar lo que es la fidaxomicina, que es un medicamento muy bueno y que no va a tener tantos efectos colaterales como otros antibióticos. Eso fue todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Farmacología, quinto B, Alexander Intriago Pérez.